vamos a poner a grabar y vamos a dar comienzo entonces a la última parte de esta unidad 2. ¿Eh? Acuérdense que esta unidad es la unidad 2 es la unidad de análisis, así que vamos a empezar, bueno, la última parte, que va a terminar con la entrega de la etapa 2 de este TP2, que va a ser el jueves 27 de mayo a las 8:30 de la mañana. Pero bueno, vamos a empezar a hablar con qué vamos a trabajar ahora, antes de ver el enunciado de la etapa 2 de este trabajo práctico. Diego y Claudia, si me ayudan con las entradas, con los que están Sí, en yo sala. estoy admitiendo. Dale, bárbaro. Bueno, buenísimo. Vamos a trabajar con este librito, no sé si lo ven ahí, si ahí se ve el título, que se llama La lectura del objeto. ¿Mm? La lectura del objeto. Este es un libro que, muy, muy interesante, que lo escribió Aquiles Gay, que falleció hace unos años ya, era un ingeniero mecánico, era profesor de Historia del Diseño Industrial en la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba. Y él desarrolló una metodología para el análisis de objetos que se usa mucho en diseño industrial, pero que también es aplicable a todo, o sea, a la arquitectura y a cualquier otro, diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos comenta Aquiles acá en el libro? Él nos dice que todos los objetos son portadores de información, son portadores de signos, y que si nosotros hacemos un desglose de ellos para analizarlos, podemos entender su significado. Y de esa manera podemos comprender un montón de cuestiones, que él básicamente en este librito lo divide en 10 análisis. Esa lectura que él hace, ese desglose que él hace, lo hace mediante 10 análisis diferentes, que no vamos a explicar todos, porque nosotros nos vamos a detener particularmente en 3 análisis que son con los cuales vamos a desarrollar el trabajo práctico, pero aquellos que estudien diseño industrial van a ver que van a trabajar con los 10 análisis. Entonces, básicamente, digamos, cuando vemos algún objeto, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, hasta un edificio, los arquitectos por ahí se enojan cuando decimos, o nos enojamos cuando nos dicen objeto a una obra, porque es una obra. Ahí dice, Diego está sintiendo con la cabeza. Entonces, vamos a decir obras de arquitectura y objetos de diseño para que nadie se enoje. Entonces, cuando uno ve, ¿no les pasa que ven un edificio, ustedes, y les parece que se construyó en tal época, o cuando ven un auto por la calle, y dicen, ah, ese auto es un Fiat modelo, qué sé yo, 128 de los años 70? Si a alguien le gustan los autos y sabe reconocerlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el propio objeto el que nos está comunicando, es el propio objeto, es el que nos está comunicando toda esa información. Fíjense, yo tengo acá a mano, acá arriba de mi mesa, este mouse de Apple y este mouse de Apple. Y miren la diferencia. A ver, ¿quién se anima a comentar algo de lo que le está contando cada uno de estos mouse? ¿Quién se anima a hacer algún comentario? Y por Uno es ejemplo, inalámbrico y el otro no. Bien, uno es inalámbrico y el otro no, o sea que la tecnología que tienen es diferente, ¿no? Porque este es USB, tiene cable, y este es Bluetooth. O sea que eso ya me da una pauta de que este es un diseño de una época en particular y este es de otra, ¿no? Entonces, este podríamos decir que es de fines de los 90
principios de los 2000, y este es mucho más actual, es del 2015, 2016 para acá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Uno para más? tener botones y el otro Nos Material, está el tamaño. contando. El tamaño. Puede ser el tamaño, la Claro, forma. materiales. El Fíjense la diseño forma. es como que el El más diseño nuevo también. es mucho más minimalista que el otro. El otro, ¿no? Uno tiene En cuanto al botones. material, bueno, son materiales parecidos, porque en realidad arriba son de acrílico. Fíjense incluso que que ahí lo arrimo bien a la cámara, no sé si lo pueden ver, tiene, ¿no? Como si fuera una carcasa transparente, de acrílico transparente, y adentro otro volumen, que es de color blanco, de acrílico blanco, que tiene ahí en el frente, ven el logo de la manzanita. Bueno, pero es un mouse mecánico, porque tiene una ruedita abajo, ¿no? En cambio no, ¿no? O sea que, fíjense que hay una diferencia en cómo funciona también cada uno de ellos, ¿no? Uno está pensado como para usarlo con mayor comodidad, digamos. Te escucho re bajito. Se te escucha Y bajito. uno está pensado para usarlo con mayor comodidad. Sí, hay una diferencia. Bueno, puede haber una diferencia. ¿Te parece que uno puede ser más cómodo que el otro? Quizá porque es más alto, y quizá porque es más bajo, es más cómodo. Por el Bluetooth, digo, Ah, por el Bluetooth. Claro, Y no tenés que andar con cable. claro, y llega un Sí, poco más lejos. sí, El también. inalámbrico táctil. Sí, podés Hace un alejarte clic. más de la compu. No sé si van a escuchar el ruidito, pero hace un clic porque ¿lo escuchan? Hace un Sí, clic sí. mecánico. Tenés que cambiarle las pilas al otro, ¿no? Y a hay que cargarle una batería. Una batería. Hace un pequeño clic también, porque que es lo que me permite seleccionar, pero este funciona con una batería y no. A no necesito cargarlo. Entonces, después en cuanto a la forma, digo, los dos son más o menos, son formas, digamos, como si fueran unos volúmenes ovales. Después, en cuanto a materiales, yo le decía, abajo tiene aluminio, la base es de aluminio, y fíjense que tiene como unos plastiquitos, porque no es goma, es plástico, unas banditas de plástico, para que no corra, ¿no?, sobre la superficie, entonces se adhiera un poco más a la superficie sobre la cual estamos trabajando, sea el pad, o sea directamente, yo acá tengo vidrio, o la superficie de la mesa que sea, ¿no? Entonces fíjense todas las cosas que los mouse, estos dos mouse que yo tengo acá, nos están contando, con qué tecnología están construidos, estamos hablando de material, cómo funcionan. O sea, el mouse tiene una secuencia operativa, ¿no? Lo que se llama también secuencia de uso. Entonces, ¿cómo hago para que funcione un mouse? A ver, qué me quiere contar cómo es? Lo tengo arriba de la mesa. ¿Cómo tengo que hacer para manejarlo? Porque no tengo idea. Tiene como un sensor abajo y ahí va el movimiento que se realiza en el mouse, se plasma con el clic, digamos, el mouse de la compu. Y bueno, para cliquear, apretás. Bien. ¿Y Entonces, tu lo que yo cámara, tengo que Vanina? hacer... ¿Sí? ¿Por qué no prenden las cámaras? Digo, que estamos viendo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, digamos, si yo quiero contar la secuencia completa, tengo que apoyar mi mano sobre el mouse, deslizarlo en el sentido en el que yo necesito seleccionar algo en pantalla con el cursor, porque al moverlo, muevo la flechita, ese cursor en la pantalla, entonces hago clic para seleccionar, y desde ahí, bueno, hago la operación que quiero, y después lo dejo cuando no necesito mover más ese cursor, ¿no? Fíjense que en cualquiera de los dos es exactamente igual. En eso, la secuencia de uso es exactamente la misma.
¿no? Pero los edificios también tienen una secuencia de uso, tienen una secuencia operativa. Por ejemplo, a ver, alguien alguna vez debe haber ido a comprar un helado a una heladería, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que desarrollan ustedes cuando entran a la heladería? Y no hablo ni de la Fredo ni de la Necochea, pero si quieren las ponemos como ejemplo, que las tenemos ahí sobre Boulevard, pero ¿cómo es? ¿No? O cuando van a hacer un trámite bancario, como podría ser ahí al Banco Galicia, que está sobre Boulevard, o el Banco Francés, o la otra sucursal del Banco Francés que está allá sobre San Martín. ¿Cómo es una secuencia de esas? ¿Cómo les parece que es? ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué es lo primero que hago, por ejemplo, cuando voy a una heladería? ¿A dónde me dirijo cuando entro? ¿A la caja? A la caja. Primero tengo que pagar para que me atiendan, ¿no es cierto? Y después que pago, ¿qué hago una vez que tengo el ticket? Espero a que me pregunten los sabores que voy a elegir. Obviamente, Lucio, que entro por la puerta. Entonces, si empezamos desde que entro, ingreso por la puerta, me dirijo hacia la caja, elijo, o ya voy decidido de lo que voy a comprar. Ahí me voy a comprar uno de cuarto, porque no me voy a quedar con uno chiquitito, yo me voy a comprar uno de cuarto, no me va a alcanzar, entonces me compro no te rías, Chavarini, entonces me compro uno de cuarto y después tengo el ticket. Cuando tengo el ticket, ¿a dónde voy? Che, ¿nadie fue a tomar helado? La Ah, que me parte de los atiendan. sabores, ¿Eh? De a uno, a ver, A donde lo sirven que haces la cola. ¿a dónde lo sirven? Y ahí mientras espero, ¿qué miro? Los sabores. Los sabores que hay, los gustos. ¿Eh? Y ahí elijo. Entonces, cuando me llega el turno, obviamente en un momento me llega el turno, estoy ahí esperando ansioso en la fila. ¿Qué dice? Ustedes no piden un cuarto, dice. Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Pido los gustos. Me sirven el helado, ¿y qué hago una vez que me lo sirven? ¿Te quedas o te vas? ¿Sí? Si hace mucho calor y está el aire acondicionado prendido, me siento ahí en una mesa a tomar el helado con aire acondicionado, pues si salgo se me va a derretir en 2 segundos. Entonces me puedo sentar en una mesa y después me voy. Entonces fíjense, eso es una secuencia operativa dentro de un local comercial como es una heladería, ¿no? Si yo voy al banco a hacer un trámite, que hoy tengo que sacar primero el turno por internet, pero seguramente, alguno lo deben haber mandado de ustedes alguna vez a hacer un trámite al banco. Entonces, voy al banco, entro, hay un recepcionista, entonces el recepcionista me recibe y me pregunta a qué trámite voy a hacer, le explico que saqué turno por internet para tal cosa, me va a mandar seguramente a la sala de espera, me va a decir que ahí me van a llamar desde los boxes donde están los empleados que atienden diferentes operaciones que puedo realizar dentro del banco, porque debe haber alguno que esté para créditos, debe haber otro que esté para cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Entonces voy a esperar, después me llamarán del box correspondiente, me atienden, resuelven o no mi problema y contento o enojado me voy del banco. Eso sería otra secuencia, ¿no? Cuando yo me preparo el té, por ejemplo, me preparo el té para acá para la mañana, ¿qué hago? Lleno primero la taza de agua, yo le meto el saquito adentro con el agua fría, caliento el agua en el microondas, saco, una vez que está caliente, que terminó de calentarse, saco, yo no le pongo azúcar, le pongo edulcorante, saco el saquito, lo tiro, mezclo y tomo. Esa es otra secuencia. Entonces, todos los objetos o edificios tienen su secuencia de uso. Entonces,
Y se pueden leer desde todos los aspectos o desde todos los puntos de vista, que particularmente vamos a hablar de estos 10 de Aquiles, del libro, ¿no? De la lectura del objeto, de este método. Vamos a hablar de esos 10, pero nosotros nos vamos a enfocar particularmente en 3. Entre los 10 están el análisis, después vamos a explicar, ¿no? Pero está en el análisis morfológico, qué forma tiene, y en la forma, no solo entra la forma, sino también entonces ya ahí hago como ese desglose donde lo veo desde el punto de vista más bien, digamos, abstracto. Entonces puedo decir, sí, esto es un prisma rectangular al cual se le han quitado algunas partes para lograr esta forma redondeada. Es de acrílico, es un material, es liso, tiene una textura lisa. O sea, empiezo a hacer ese análisis morfológico, ese análisis de la forma, hasta incluso tiene olor, porque le puedo sentir ese olor a plástico, acrílico. Entonces, el análisis, ya van a ver, cuando lean ahora después el libro, el análisis morfológico abarca un montón de aspectos. Fíjense que estamos hablando desde la forma, ¿no? El material, la textura, el color. Yo dije esto es transparente, esto es blanco, y es un blanco mate, no tiene brillo. O sea que fíjense la cantidad de cosas que podemos llegar a decir cuando analizamos, ¿no? Otro es, bueno, el análisis funcional, cómo funciona, cuál es, o sea, ahí en el análisis funcional específicamente, y de lo que hablamos siempre, ¿no? Que todo objeto diseñado ha sido diseñado para cumplir una función específica. Lo mismo pasa con los edificios. Un edificio es vivienda, un edificio es escuela, un edificio es museo, un edificio es municipalidad, un objeto es mouse, un objeto es taza, un objeto de la comunicación visual es libro. Entonces, todos tienen un destino, una función. Entonces, particularmente lo que tenemos que definir en el análisis funcional es cuál es esa función o ese destino para el cual nuestro objeto ha sido diseñado, y después contar cómo es la secuencia operativa, cómo es esa secuencia de uso, digamos, que tiene. En el análisis de funcionamiento, que es diferente del funcional, sí hablo, que no lo vamos a hacer nosotros, pero sí ahí hablo de cómo funciona. Dijimos, este no necesita energía, este sí requiere energía, tiene una batería que cargo a través de un cargadorcito USB, entonces una vez que está cargado, puedo usarlo. Este no necesito y lo uso inmediatamente. A este sí lo tengo descargado. Entonces, fíjense, hablo que necesita energía para su funcionamiento y este no. Pero este también necesitaría energía. ¿Cuál? Se la provee la PC. No funciona si no está conectado. La fuente de energía en este caso sería eso. No, es diferente. Vos decís que la fuente de energía es el USB. No, yo digo que la fuente de energía es la computadora. Llamémoslo procesador. Es la fuente de energía, no funciona sin eso. Claro, pero lo que estoy diferenciando es que este tiene una batería adentro y este no tiene batería adentro. Ah, ok. Este tiene una batería que si yo no la cargo no funciona. Este sí o sí tiene que estar conectado a la computadora para funcionar. ¿Está claro? Porque la tecnología es diferente. Entonces, si yo voy a usar una licuadora para su funcionamiento, necesito energía 220. La tengo que tener enchufada. Hay algunas aspiradoras, por ejemplo, de esas que puedo llevar a un auto, que yo les puedo cargar una batería y las puedo llevar al auto, o bien las puedo usar enchufadas. En este caso, que esto es otra tecnología, sí o sí tiene que estar cargada la batería.
Pero bueno, ese análisis no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el funcional específicamente. Pero bueno, hay otros, el técnico constructivo, o sea, lo que hablábamos, ¿con qué materiales está construido? ¿Con qué materiales está construido? Esto habíamos dicho aluminio, plástico. Si hablamos de una vivienda, puede ser de ladrillos comunes, de hormigón, de una vivienda, de un edificio, digo, ¿no? Quizás si es un edificio comercial, como hablábamos hoy de las heladerías, tiene cerramientos vidriados en el frente. Muchas veces los comercios tienen paños de vidrio fijos porque están climatizados adentro, ¿no? Entonces no tienen esas ventanas que se pueden abrir como tienen las viviendas. Puedo analizar también la estructura. Seguramente si yo desarmara esto, vería la estructura interna que tiene, cómo está estructurado, cómo son las partes que lo conforman, en cualquiera de los dos. Si desarmo esta virome, también vería cómo es adentro esto, o sea, cómo está estructurado. Bueno, a ver, podría ser un análisis comparativo, entonces compararlo con otros objetos que cumplen la misma función. Podría ser un análisis relacional, con qué otros objetos se relaciona en su contexto de uso. O sea, ya les digo, hay un montón de análisis. El análisis económico, cuánto cuesta, y cuánto cuesta hacerlo también. O sea, hay un montón de análisis. El análisis cultural, que me refiere, donde analizo, hago como como un desarrollo histórico, entonces analizo desde dónde viene el mouse, hasta dónde llega, y cómo fue el proceso histórico que tuvo a través del tiempo, cómo fue desde el primer mouse hasta cómo fue cambiando. ¿Y para qué hago todos estos análisis? ¿Para qué les parece que hacemos lo que en diseño llamamos, o en arquitectura, llamamos análisis de antecedentes? ¿Para qué hacemos este tipo de análisis? ¿Cuál puede ser la importancia? Para conocer el objeto en todos los ámbitos. ¿Cómo? Para conocer el objeto en todos los ámbitos o para dar a conocer a la persona que lo compra, digamos. Bueno, en su ámbito, sí, en su contexto de uso, sería en su ámbito de uso. Y para poder innovar, porque por ahí hay ideas que ya existen, entonces para poder innovar en otro diseño es necesario saber qué es lo que ya existió, porque si no, no va a innovar. Exactamente, ese es el punto. Nos sirve, no solo para entenderlo, sino también que, como dice ahí Lucio, nos sirve también para saber cómo otros resolvieron antes ese problema que nosotros de diseño que nosotros tenemos que resolver ahora. Y entonces esa información que nosotros vamos a extraer de estos análisis nos van a servir para nuestro propio trabajo. Acuérdense, cuando veíamos el proceso de diseño, hace ya unos cuantos días, parte de ese proceso y de esa información que necesitábamos para nuestro programa de diseño, era precisamente, en parte, ese análisis de antecedentes, era esa búsqueda de esa información que nos permita innovar, que nos permita conocer lo existente para lograr una mejor resolución al desafío de diseño que tenemos que afrontar. Sea, ya les digo, cualquiera y de cualquier tipo. Yo voy a compartir ahora pantalla. Esperen un cachito que encuentre. Acá está. Espérenme un segundito que se me perdió. Acá está. Así vemos algún ejemplo. Algún otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Nosotros vamos a trabajar no, todavía no me aparece, ya me está abriendo ahí el PowerPoint. Nosotros vamos a trabajar con 3 diseños. Acuérdense
que decíamos, ¿no? Que todo objeto diseñado consta de tres elementos, decíamos que son indisolubles, forma, función y tecnología. Entonces, precisamente, los tres análisis que vamos a hacer, siguiendo la metodología de este libro, son el análisis morfológico, donde vamos a estudiar la forma, el análisis funcional, donde vamos a estudiar la función que el objeto cumple y cómo la cumple el objeto u obra de arquitectura, y el técnico constructivo, donde vamos a estudiar y vamos a analizar con qué materiales se hizo, se fabricó o se construyó, y con qué procesos, o sea, cómo se hizo. Entonces, vamos a ahondar, si bien ustedes ya algo hicieron en la primera etapa del trabajo práctico, ahora vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a ir un poquito más profundo y vamos a aprender a utilizar esta metodología para hacer estos tres análisis. A ver si ya... Ahí está. Ahí comparto pantalla. Profe, ¿el libro está en el aula virtual? Ya lo voy a poner para que se vea porque está oculto. Ah. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, sí. bueno, vamos a ver un ejemplo, o algunos ejemplos, como para que esto quede un poco más claro. ¿Conocen esta obra? ¿Ya se las mostraron en el módulo de historia? No, Sí. no nos mostraron, creo, sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo se llama esta casa? De Le Corbusier. Bien. La Ville Savoie. Sí. La Ville Savoie de Le Corbusier. Entonces, si hiciéramos un análisis morfológico de esto, ¿qué es lo que ustedes ven? O sea, desde la forma. Empecemos con la forma. ¿Qué es lo que ustedes ven? Aparte de lo que yo tengo escrito acá. Lo que bueno, primero que se puede ver es que se divide en dos, digamos. Que hay dos estructuras, una abajo y una arriba. ¿Dos te parece nada más? Tres. Yo veo tres. Tres estructuras. Tres. Hay tres, ¿no? Abajo tenía los pilotes, que era para la planta Ujú. libre, que son, cilíndricos. Arriba tenías el cuadrado. Bien, son Después tenías la cilíndricos. chimenea, Bueno, que era de alto. forma... Vamos por parte. Son cilíndricos, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que son cilindros esbeltos, ¿no? Porque tienen poco diámetro, pero en esa relación entre el diámetro y la altura, digamos, prevalece la altura, ¿no? Entonces puedo decir que son cilindros esbeltos, ¿no? A la hora de hablar desde el punto de vista de la forma, ¿no? De lo morfológico. Y la parte de arriba, la parte del medio, después seguimos analizando más, pero la parte del medio, ¿qué es? Una cajita de zapatos. ¿Qué forma Una caja cómo de se llama zapatos. esa Bueno, forma? ¿y una caja de zapatos cómo es? ¿Qué forma base. es? Geometría. Base cuadrada. rectangular, ¿no? Es un prisma. Prisma, chicos. Es un prisma. Es un prisma que puede ser cuadrado, puede ser rectangular. Es un prisma. Bien, y la parte de arriba, esas formas ondulantes, ¿qué les parece que son? ¿Cilindros? No. Ya lo vamos a ver después en el plano, precisamente en el plano de la casa. Son planos, son como unos planos ondulantes que están acá en la terraza, ¿no? En la parte de la terraza. Incluso fíjense que hay otro detalle que tiene,
donde aparece el aventanamiento. Si lo analizáramos desde el punto de vista estructural, por ahí no me acuerdo quién era el compañero que hablaba recién, que decía lo de la planta libre. Sí, ¿por qué? Porque Le Corbusier, ¿no es cierto?, en uno de los puntos de su arquitectura, hablaba de que los edificios eran una máquina de habitar, tenían que estar despegados del suelo, entonces por eso los elevaba, por eso parece, digamos, la parte de la vivienda habitable es acá arriba, acá abajo está la parte de servicio, lavadero, garage y el acceso. Entonces, eso se hacía a través de una estructura que era independiente, que le permitía hacer estos aventanamientos corridos. Fíjense que, por ejemplo... Perdón. Sí. No, Sí, que también quería... justo ponía las columnas por atrás, o sea que nunca las fachadas tenían que estar cargadas por la estructura. Exacto. Sí. Fíjense que acá se ve bien, porque miren que atrás están las columnas. Entonces eso le permitía a él que todo el vidrio de adelante no tuviera ningún corte de mampostería. O sea, armaba esta estructura de tal manera que no necesitaba que nada interrumpiera el aventanamiento corrido, ¿no? O sea, fíjense todas las cosas que podemos decir. En cuanto a los colores, hay partes que son blancas y hay partes que son negras, como estos marcos, que son negros, y la casa es toda blanca, ¿no? O sea, fíjense desde el punto de vista formal la cantidad de cosas que podemos decir. Y pasa con cualquier otro objeto. Ya lo vimos con los mouse y con lo que ustedes vayan a elegir para analizar de todo el panorama que hay en las cuadras con las cuales ya estuvieron trabajando la etapa 1. Si yo analizara cómo funciona el edificio, ven acá en la planta de la terraza, se ve bien que eso que yo veía son planos, no es un volumen. Fíjense el espesor que tienen acá. Son planos, son esos planos ondulantes que están en la terraza. En la terraza jardín. Entonces, esto era lo que yo les decía. Acá ven la planta baja, están los cuartos de servicio, el lavadero, el garaje y el acceso, y el acceso principal. Entonces, si yo tuviera que analizar cómo funciona el edificio, yo podría hablar de que tiene entradas de servicio, evidentemente acá hay entradas de servicio, hay una entrada además para la cochera, y hay una entrada principal a la vivienda. Fíjense que para el personal de servicio tiene una escalera, que después vamos a ver que da este hall distribuidor que tiene la casa en el primer piso. Pero si yo viniera como visita, si no fuera parte del personal de servicio de la casa, no soy jardinero, ni mayordomo, ni nada de lo que se usaba en esa época, yo vengo como visita, yo entraría a la casa, sería recibido acá, en la planta baja, entro y empiezo a circular a través de esta rampa, ¿no?, que me lleva a este sector que es el recibidor de la casa. A este sector que es el recibidor de la casa. Que yo desde acá, tanto si soy visita o si soy personal de la casa, puedo tomar diferentes direcciones. O sea, si soy visita, seguramente me van a traer acá, que es la zona de estar comedor. Fíjense que acá está la cocina, ¿no?, que sirve a toda esta parte de estar comedor. Y si viviera en la casa, podría también, o quizá me reciben acá afuera, en esta terraza, en esta primera terraza, y si no, quizá también, si viviera en la casa, podría ir a la zona de los dormitorios, al área privada. Acá tengo esto que me lleva, fíjense que acá está la suite principal, y estos son los otros dos dormitorios.
Entonces yo todo esto de cómo funciona la casa, cómo me voy desplazando adentro de la casa, es un poco contar esa secuencia. Y si yo siguiera subiendo por la rampa, llegaría a la terraza jardín. Entonces, cualquier edificio que yo pueda elegir va a tener su secuencia operativa. Obviamente que por ahí les va a resultar mucho más fácil utilizar edificios que son públicos o que tienen acceso público a un edificio privado. ¿Por qué? Porque yo voy a poder entrar a ese edificio, voy a poder hacer un relevamiento y hacer un esquema de cómo es su planta, sin llegar a hacer un plano así, con tanto detalle, no necesito hacer esto, pero voy a poder, entonces, por ahí en un banco obviamente no me van a dejar sacar fotos ni hacer un video, pero quizás si pido permiso en la heladería para sacar fotos o en otro comercio, me pueden llegar a dar permiso, o miro bien, estoy un rato, me voy a un negocio que vende ropa, pregunto, total, no voy a comprar nada, pero pregunto como para ver cómo funciona el negocio, estoy atento a la gente que viene a comprar, y miro cómo lo atienden, a dónde lo hacen pasar, cómo son los movimientos, para entender esa secuencia de uso y poder contarla en este análisis funcional. Una vivienda, salvo que tenga algún pariente, algún amigo, algún conocido que viva sobre Boulevard o sobre la peatonal, que les permita acceder, bueno, y entonces de esa manera puedo contar. Pero yo les diría, desde ya, que se inclinen más por algún edificio público, ¿no? Algún edificio que sea accesible. Y si habláramos del técnico constructivo, fíjense, lo que hoy hablaba el compañero de la estructura independiente de hormigón. Bueno, acá está un poco todo el proceso que la obra llevó, ¿no? Entonces, fíjense que acá están los montones de tablas de madera de los encofrados de hormigón, porque para poder hacer este hormigón armado, yo necesito tener moldes, ¿no? Y esos moldes en obra, que son los encofrados, bueno, se construyen en función de los planos, ¿no? y de lo que requiera el proyecto, ¿no? Entonces, acá está un poco ese proceso, ¿no? Primero se hizo toda la estructura de hormigón, y después se va haciendo la mampostería. Ven que los planos incluso de arriba son de mampostería de ladrillo, las paredes son de mampostería de ladrillo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ir contando. Seguramente la casa, no tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero esto está revocado, está pintado, se usan pinturas al látex para exteriores. Los marcos de las ventanas de esa época no eran de aluminio, ahora hay aluminio y hay otros materiales como PVC, madera, etcétera, etcétera. Tendrán que ver también de qué materiales son esos aventanamientos o esas puertas, los vidrios. Hay muchos edificios, ahora se usan vidrios dobles para que no se escuchen ruidos adentro. Entonces, bueno, tendré que indagar un poquito. Aquí seguramente los marcos son de hierro, son de chapa de hierro plegada, que era el material que más se utilizaba en esta época junto con la madera. Pero todas esas cuestiones, y las voy representando, y voy mostrando también esos materiales con los que estoy analizando que se construyó. Fíjense que acá también estoy, a la vez que estoy contando los materiales, estoy contando el proceso, porque yo digo, bueno, esto se hizo obviamente primero para hacer hormigón, tengo que armar el encofrado. Primero tengo que hacer el replanteo de la obra, y dibujar en el terreno dónde van a estar ubicadas las columnas, dónde voy a hacer primero las bases de esas columnas, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todo eso tiene un proceso, y la idea es que a través de este análisis, o de estos análisis,
empecemos a comprenderlo. ¿Mm? Pero si yo me fuera digo, para no mostrar un objeto del diseño industrial de lo que está acá en alguna de las calles, Boulevard o San Martín que hemos analizado. Fíjense en este caso, es un exprimidor. ¿Cuáles? Son dos tipos de exprimidores acá, porque ven que hay diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia que ven? Es que uno es manual y el otro no. Claro, uno requiere de energía y el otro de energía, bueno, los dos requieren de energía humana también, porque en este tengo que hacer fuerza para poder, y en este también, pero tengo que hacer un poco más de fuerza y encima ir girando la mano en este otro, ¿no? Pero ¿cuál es la función entonces que cumplen? En principio, ¿qué son? Exprimidores. Son exprimidores, no lo digan con miedo. Obviamente que son exprimidores. Entonces, esa es la función. ¿Y cuál es la secuencia de uso? Fíjense que están las fotos, y está también acá en el dibujito del exprimidor manual, del exprimidor que extracciona sangre. Fíjense que en el de la izquierda, si yo tuviera que contar la secuencia de uso, yo primero, ¿qué tengo que hacer? Buscar la fruta, o sea, busco la naranja, en este caso porque voy a hacer jugo de naranja, podría ser jugo de pomelo, podría ser jugo de limón, en el exprimidor. Entonces, ¿qué hago primero? La tengo que partir al medio, a la fruta. Entonces, busco la naranja, tomo un cuchillo, la parto al medio. ¿Qué hago después que la parto al medio? Evidentemente, en este exprimidor, le tengo que sacar la tapa al exprimidor para descubrir este cono sobre el cual tengo que apoyar. ¿Se ve el mouse acá? ¿Están viendo mi mouse? Sí. Bueno, este cono donde tengo que apoyar la fruta, esa media fruta, para poder exprimir. Después pongo la tapa arriba. Entonces, cuando yo pongo la tapa arriba, esto empieza a girar. De esa manera extraigo el jugo. Fíjense que después le saco esta parte, que es la que tiene el motor, y esto me sirve como recipiente. Es el recipiente en el que queda el jugo. Lo sirvo en el vaso y lo tomo. Fíjense la secuencia de uso que tiene este exprimidor y la diferencia que tiene con este, ¿no? Donde en este, evidentemente para guardarlo, se desarma. O sea, fíjense que este cono lo saco de adentro del exprimidor. Obviamente que primero tengo que cortar la fruta, ¿no es cierto? Entonces, después lo abro, calzo esta base, la base de este cono, que es sobre el cual se exprime, la calzo arriba del recipiente, que evidentemente es el que va a alojar el jugo, y que esta tapita debe ser como una especie de rejilla que me va a servir como filtro para que no me caiga el ollejo y las semillas, no me caigan en el receptáculo del jugo. Obviamente que corté la naranja por la mitad, o el pomelo o el limón, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apoyarlo sobre este cono para poder exprimirlo, y tengo que girarlo, cosa que acá no tenía que hacer, porque acá lo hacía la máquina. Tengo que girarlo. Fíjense que obtengo el jugo, lo sirvo en el vaso, pero después, ¿qué pasa? Tengo que tirar, obviamente, los desperdicios que quedaron a la basura, abrirlo, tirar ese ollejo, esas cosas, lavarlo, secarlo, etcétera, etcétera, desarmarlo, bueno, lo guardo desarmado, ¿no? Y lo pongo en su lugar. Fíjense la secuencia que tiene. Seguramente después obviamente que me serví el jugo, lo voy a tener que lavar, tiraré de que tiene la máquina,
tiraré los ollejos que han quedado y las semillas que deben quedar acá. Tiraré todo eso, también lo lavaré, lo secaré, lo armaré de nuevo y lo guardo. O sea, fíjense la secuencia que tiene, ¿no? Y lo mismo, o sea, lo mismo pasa con cualquier otro objeto. Ahora, cuando yo veo, me encuentro, estoy recorriendo el bulevar o calle San Martín, y me encuentro por ahí con algún tótem informativo o con algún cartel, ¿cómo les parece que es la secuencia de uso? Primero, ¿cuál es la función, por ejemplo, de este elemento de este objeto que está acá a la izquierda, que está mirando esta señora? Ubicar a la persona dentro del lugar. Exactamente. Exactamente. Es orientarlo dentro, se ve que es, fíjense que es como un gran parque, a lo mejor donde está este edificio donde ellos están, o quizás sea, no sé qué puede ser el lugar, pero evidentemente es un tótem informativo, ¿no? Donde en este caso yo tengo un plano del lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para comprenderlo? Ubicarme donde estoy primero. Leerlo. Y para ubicarme ahí en el plano, Tiene que encontrar el tótem primero. tengo que encontrar el tótem primero. Obviamente, como dice Cayo, tengo que encontrar el tótem. Cuando encuentro el tótem, ese tótem me tengo que acercar al tótem para leerlo. Entonces cuento cómo es esa secuencia. Así como contaba cómo se exprimía la naranja. Cuento cómo es esa secuencia. Así como contaba cómo entraba a la Ville Savoie. Entonces, me acerco, leo, miro alrededor, porque ahí me estoy dando cuenta. Hablo específicamente de este tótem. Ahí una vez que leo me doy cuenta en qué lugar exactamente estoy parado, ¿no? Leo, y desde allí, ya una vez que esté orientado, me puedo dirigir a los otros puntos, ¿no? Pero primero tengo que hacer todo eso, tengo que acercarme. Tengo que acercarme, tengo que leerlo, tengo que ubicarme en este caso, porque es un tótem que me está orientando dentro del área esa que yo estoy recorriendo, y después, ya con la información en mi cabeza, o a lo mejor le saco una foto con el celular o lo que fuere, me voy y recorro el lugar. ¿Y qué pasa con lo de la derecha? Con los carteles que tenemos un montón, tanto en Boulevard como en San Martín. ¿Cómo es esa secuencia de uso? Vamos, despierten. Se ven y listo. Ya es fácil, o sea, lo ves. Listo. No, pero vos, espera, antes de verlo, ¿qué estás haciendo? Transitando por Transitando. Depende de qué estés haciendo, pero puedes estar caminando, estar andando en auto, bicicleta. Bien, bueno, estás transitando por el lugar, por un lugar. ¿Y después? Te acercás, las interpretás, las lees primero y después las interpretás. Y después reaccionás con respecto a la señal de tránsito. Exactamente, tal cual, exactamente. Si me dice disminuya la velocidad o máxima 20 ahí y yo vengo a 40, evidentemente me está indicando que si yo vengo en mi auto tengo que disminuir la velocidad a 20 porque hay a lo mejor una escuela, hay algo, o si me dice alto, como este que tengo acá adelante, me está indicando que tengo que frenar y no que tengo que seguir circulando. Pero para eso, para verlo, obviamente yo necesito acercarme. Comprendo, leo el cartel, comprendo el mensaje, lo entiendo, y reacciono en función de eso. ¿Se comprende hasta acá? ¿Se entiende? Sí, ¿Queda más o profe. menos? Nada, que por ejemplo el tótem y la señal de tránsito primero tienen que decirte que están ahí. O sea, tienen que decirte que ellos mismos están ahí para que vos los interpretes. O sea, vos tenés que encontrarlos, obviamente.
Claro, pero por ejemplo, la señal de tránsito, si es roja, vos la ubicás rápido. Eso es a lo que yo voy. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa en tema de comunicación acá. El tótem, vos lo tenés que buscar para ubicarte dentro de un espacio, poner un recinto grande, no sé, un parque, lo que sea. En cambio, las señales de tránsito están ubicadas donde tienen que ir ubicadas para que vos reacciones y que cumplan la función, porque si te la ponen en un lugar donde no tiene sentido, a mitad de cuadra y vos te paras en la esquina, por ahí pasás de Claro. largo, te la ponen a Que a la las vuelta señales, y no la ves, ¿viste? a las señales no Es la otro tipo buscan. es otro tipo de comunicación, digamos. Es A la- comunicación, pero son dos tipos distintos de por eso, a las significado señales no la y de buscan, o sea, signos, ya saben, las ves claro. y reaccionás a lo que ¿Y, ves. y por qué te parece que vos reaccionás a lo que ves cuando ves una señal de Porque están tránsito puestas así? ahí para eso, por eso te digo, Está el bien, pero ¿por mapa es qué? distinto. ¿Qué te hace reaccionar a una señal de tránsito como en un semáforo? ¿Qué elemento La multa. común Colores. tiene, digamos? Tiene que ver con lo Este, cultural. ¿con Los qué? colores. Con lo cultural, supongo. Porque entendemos que Ahí, cualquier... por ahí es más fácil El tomarlo. significado del El, cartel. el significado del cartel, Claro. que son elementos internacionales o de convenciones que uno las conoce de toda la vida porque son convenciones internacionales y la ven en todos lados. Entonces es más rápido, más inmediata la interpretación, más rápida que ver un tótem con un mapita que información que a lo mejor en un lugar que uno no conoce te tenés que empezar a ubicar. Esto lo ves y lo reconoces al toque, digamos. Pero por esa cuestión cultural y que veniste yendo, digamos, de conocerlo de siempre, digamos, de verlo. Que son con dos mensajes y dos comunicaciones distintas, pero válidas las dos, pero me refiero, ahí también hay una diferencia de función en la comunicación visual, para que vayan viendo lo que van a seguir comunicación visual. ¿Mm? Exactamente. Entonces, fíjense incluso que si yo lo viera desde el punto de vista, a este cartel que dice alto, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, diría que es un plano octogonal. ¿Eh? ¿Qué más puedo decir desde el punto de vista morfológico de esto? Del cartel este. ¿Eh? Que tiene, che, la entrega los afectó, me parece, que tienen dos colores, tiene rojo y tiene blanco. Si quisiera ahondar más, podría decir que la tipografía es tal, que yo particularmente, a lo mejor algún diseñador gráfico o de la comunicación la reconoce a simple vista, yo no, pero bueno, pero podría decir que está escrito con tal tipografía. ¿Eh? Sí, y que tiene tipografía en realidad, ¿no? Claro, O por sea, eso. de la Tiene forma una, tiene incorporada tipografía, mientras que otros no tienen tipografía, tienen un pictograma, tienen una señal, o sea, exactamente, claro. esas son Los de todas atrás, las... fíjense que hay pictogramas, ¿no? Como el que tiene el de discapacitado, que está ahí, las flechas, etcétera, etcétera. Pero digo, lo puedo analizar también desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista tecnoconstructivo. Podría decir que este octógono está hecho sobre una chapa de hierro, que esa chapa está pintada. Generalmente estos carteles se pintan y se hornean porque son pinturas que resisten mucho a la intemperie. Entonces, si yo indago más en el tipo de pintura, podría decir que son pinturas epoxi o de polvo de poliéster, que son pinturas que se hornean y entonces se adhieren mucho a la superficie metálica y entonces tiene mucha duración, porque esto va a estar a la intemperie. Entonces, fíjense toda la información que yo puedo dar, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista técnico-constructivo y desde el funcional. Seguramente este cartel de alto
debe estar sobre un poste, que quizá es un caño cilíndrico o cuadrado de hierro, y que está tomado de tal manera a lo mejor con algún o soldado, o tomado por el lado de atrás con algún tipo de tornillo. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no?, en el técnico constructivo es lo que tengo que indagar, que conocer. El de la izquierda seguramente deben ser, fíjense que son en este cartel, parece bastante plano, o sea, hay muchos tótems que son prismáticos, prismáticos rectangulares. Este parece bastante plano, seguramente debe tener un vidrio, y habría que ver cómo está hecha. Debe ser alguna impresión, obviamente con control UV para que el sol no la deteriore. Esos tubos, esos caños cilíndricos que yo veo que tienen como 2 de un lado y debe tener 2 del otro, deben ser de acero inoxidable. Entonces fíjense toda la información que puedo ir analizando. Sí, seguramente Sí, hasta sí, poder intercambiar la información de adentro si es necesaria, que se pueda, aparentemente de ahí costado se puede sacar y volver a poner, digamos. Exactamente, intercambiar la información. Intercambiar la información. Entonces, bueno, todo lo que estamos hablando, los ejemplos que estamos mostrando, es lo que queremos que ustedes hagan en esta etapa 2 del trabajo práctico. A ver. Ahora comparto pantalla de nuevo. ¿Ahí se está viendo? No. ¿No se ve? No. Ah, bueno, vuelvo. ¿Qué pasó? Ahí volvemos. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a leer entonces acá el enunciado. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Bueno, vamos a leer acá el enunciado de la etapa 2 del trabajo práctico 2, que se llama la lectura del objeto, obviamente porque está basada, ya lo sabemos desde que empecé a hablar hace ya rato, en este librito, La lectura del objeto de Aquiles Gay. Bueno, hay una cita del libro que dice: vivimos rodeados de objetos que condicionan nuestra vida, nuestras costumbres y como consecuencia nuestro comportamiento. Los objetos modelan y han modelado a lo largo del devenir histórico el entorno cotidiano del hombre. Su estudio permite remontarse a un pasado que se revive con la presencia de los mismos. Se puede decir que son testimonios de lo que pasó y por lo tanto permiten reconstruir momentos históricos y recrear e interpretar un pasado humano, es decir, hacer historia. Desde esta óptica planteamos leer en los objetos momentos históricos, ya que no son entes aislados, sino que están indisolublemente ligados al hombre y a la sociedad que los vio nacer. Obviamente, fíjense que cuando nosotros veíamos al principio de la charla lo de los mouse, ¿no? El mouse o los autos, cuando hablaba de los autos en la calle, me permiten no solo pensar en la época en que fueron diseñados y fabricados, sino también en cómo era esa época, cuál era la tecnología de la cual se disponía, ¿no? O sea, fíjense todas las cosas que los objetos nos pueden contar. Porque la tecnología del último mouse de Apple, Bluetooth, ¿no?, es mucho más actual que la que tenía el otro mouse. Porque los autos antes venían en los 70 con pasacassette, después vinieron con CD, y ahora no vienen con un enchufecito para meterle un pen con música por USB.
Fíjense cómo los objetos nos pueden ir contando eso, ¿no? Históricamente en qué época fueron diseñados y con qué medios, y qué procesos, medios constructivos, procesos de fabricación se contaban, y cómo era la tecnología de aquella época. Con Y un así pen y entender con también la Bluetooth sociedad, para que ¿no? puedas, para trabajar, para tener, con un pen y con Bluetooth también para poder Y con Bluetooth transmitir. también, sí, también Sí, tenemos sí, Bluetooth. vienen con todo eso. Sí. Obviamente, y antes estamos cargando cassette y CDs y todo eso. Sí, cosas. Y todo eso, ¿no? Otra cosa que, si me permitís, Dale, Cayo. un par de palabras. Cuando Ignacio dice el tema de los autos, ponerle de la década del 70 o de la década del 80, de lo que sea, el auto o cualquier objeto que uno tome de esas épocas para analizar, te lleva a poder hacer un análisis de la vida social de la época, de la sociedad de la época, del momento histórico que se estaba viviendo. Y esto me acuerdo, vos te vas a acordar, Gordo, cuando teníamos clase los sábados a la mañana con Iván Hernández Larguía, de historia, que el viejo empezaba a hablar de un timbre del siglo XV que era con una manija así, y te contaba la historia hasta de los calzones que usaba María Antonieta, porque te lo relacionaba con toda la época y la vida social de ese momento. Y cualquier objeto que uno pueda analizar a este nivel, te lo va a contar, porque vos vas a ir desglosando y vas a ir ampliando la investigación hasta el límite que vos quieras, obviamente, hasta lo que te interese. Pero, cómo eran las costumbres, ¿no? Los las usos de cada costumbres, una de los las materiales que se usaban, que había disponibles. la tecnología que se La utilizaba. tecnología. Claro, la evolución eso y nomás el era. desarrollo científico-tecnológico. Exactamente. Que va de la mano. Exactamente. Y que es algo que vemos que no para, ¿no? Obviamente. Claro. No para. Aparte porque siempre todos los diseños estaban generados a partir de la necesidad y de la función que en ese momento había, Claro. relación directa. Y eso además, como si vos tomás poner un televisor de la época de los primeros que entraron a Argentina en el 60, unos mamotretos enormes en blanco y negro, y poner cada 5 años que hagas un corte para volver la evolución tecnológica del televisor, vas a ver el cambio enorme de tecnología en todo sentido. La computadora nomás, sí, que ya no tienen tantos años. Ponerle de 30 años para acá, de 25 años para acá, de celulares y de computadora, vas a ver es impresionante el cambio tecnológico y de uso que se le está dando. Y quizás inclusive antes también los lapsos de cambio de tecnología o renovación de un producto tecnológico, quizás que era dentro de 2 años o 5 años, y ahora es constantemente. O sea, como que también gracias al avance tecnológico hoy en día podemos avanzar más rápido con los cambios. Sí, exactamente. Ahora antes un televisor te duraba 20 años, ahora un celular te dura 1 año y cambiarlo porque ya es viejo. Claro, también hay mayor competencia de empresas. Tiene que ver mucho con la sociedad de consumo que se generó atrás de todo eso también, ¿no? No vamos a ahondar tanto tampoco en el tema. Podríamos hablar horas. Podemos hablar horas de todo esto, pero también tiene que ver con eso, lo que vos planteás de la caducidad de la tecnología y el cambio de tecnología. Es una sociedad de consumo que necesitan cambiarlo para que vos cambies y consumas y compres un aparato nuevo de lo que sea. Bueno, eso surgió del a un exprimidor nuevo que le ponen un botón que te pone música mientras exprimir la naranja, qué sé yo, poner, como veíamos hoy, entonces vos te pones contento y lo compras porque podés escuchar música. Y son boludeces, a lo mejor que uno se los consume y lo va comprando y lo va usando, pero porque te lo están imponiendo de alguna manera.
Sí, aparte están programados para que dure un determinado Están tiempo. programados, tienen No como antes, que por ahí una heladera te duraba, no sé, 60 años. Ahora no, te compras un teléfono y te dura como mucho 3 años y tenés que comprar otro, o cambia la tecnología a 5G y el otro cero queda obsoleto, bueno, y así. Bueno, tenemos un ejemplo, chicos, hoy con esto de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Caducidad programada. Cuestiones de objetos y de maneras de representarlos de acuerdo a las necesidades que hay, y la virtualidad desde la tecnología también tuvo que reformar muchísimas cosas. Sí, tal cual. Tal cual. Fíjense que acá en este parrafito que sigue, donde dice, resume un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Que partiendo de los objetos se busca conocer la estructura de la sociedad que los produjo, los principios generales de la vida social, el pensamiento expresado en los mismos, ¿no? Es un poco la síntesis de todo lo que venimos hablando y aportando todos. Dice, el pasado condiciona el presente. Por lo tanto, llegar a conocer los hechos, los acontecimientos, las tendencias que prepararon el mundo en el que vivimos, nos ayuda a comprenderlo mejor. El pasado nos debe servir de sustento en la búsqueda del futuro que aspiramos. Está claro esto, y además hay un punto muy particular que quiero acentuar acá, y que me parece que no lo quiero perder de vista, para que podamos hacer ese enlace entre todo lo que venimos hablando desde que empezamos las clases hasta ahora, ¿no? Y que es cuando nosotros vimos el proceso de diseño, ¿no? Y hablábamos del proceso de diseño. Acuérdense que tenía una etapa, una fase 1, que era esa fase de análisis, de investigación, donde yo recopilaba y seleccionaba a través de esos análisis un montón de datos que me permitían construir mi programa de diseño, y a partir de mi programa de diseño, el producto que yo tenía que proyectar fuera un objeto de la comunicación visual, del diseño industrial, o una obra de arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos haciendo el proceso inverso. Entonces nosotros partimos del objeto, y lo desglosamos para obtener precisamente esa información. Entonces estamos haciendo el proceso al revés. Nosotros partíamos de información para construir un objeto o una obra de arquitectura, y ahora estamos partiendo de la obra de arquitectura y del objeto diseñado para conseguir u obtener esa información. Entonces, la consigna dice, el presente trabajo práctico tiene como objetivo acercar al alumno al análisis de objetos de diseño. Aprendimos, acuérdense de esto, que en la construcción de todo objeto diseñado intervienen la forma, la función y la tecnología. Que en la fase primera del proceso de diseño es fundamental analizar objetos antecedentes para conocer cómo otros resolvieron nuestro problema anteriormente, para desde allí poder proponer una solución superadora. Alguien dijo innovar, usó esa palabra, muy bien usada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta etapa 2? A partir del análisis realizado en la etapa número 1 y en grupos de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos de 6 que están ahora se van a transformar en 3 grupos de 2. Si hay algún grupo de 5, puede ser un grupo de 3 y uno de 2. Pero solo si hay algún grupo con número impar. O sea que si son 7, pueden ser 3, 2 y 2. ¿Está claro? Pero van a ser, queremos que no sean más de 2 en el grupo, de 2 integrantes. Entonces, seleccionarán de los elementos reconocidos como parte del hábitat en las cuadras elegidas una obra de arquitectura, un objeto de la comunicación visual y un objeto del diseño industrial. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser alguno de los que yo puse en la etapa 1, puede ser, o puede ser otro. ¿Tienen que haber esa relación que yo buscaba entre los objetos? No, acá no, porque los estamos analizando independientemente. ¿Se acuerda que nosotros en la etapa 1, que la entregamos recién, habíamos analizado cómo se daba
o cómo se establecía esa relación entre esa actividad o función que se llevaba adelante en la obra de arquitectura y los diseños. Acá no nos importa eso. Así que pueden ser cualquier obra o cualquier objeto de la comunicación visual o del diseño industrial el que yo elija para analizarlos. Como dice abajo, cada uno de ellos, los aspectos morfológico, funcional y técnico-constructivo, siguiendo la metodología de la lectura del objeto. El presente trabajo práctico tiene una duración de 3 clases, comenzando el 13 de mayo, o sea, hoy, y se entregará hasta el día, porque vamos a habilitar antes la entrega, hasta el día 27 de mayo, que es jueves a las 8:30 horas. Recuerden que el martes 25 de mayo es feriado, así que no vamos a tener clases. O sea que vamos a estar hoy... Creo que se canceló el feriado. No, pero el feriado es del lunes 24. El feriado puente, que era el lunes 24. El 25 de mayo es un feriado fijo que es inamovible. Entonces, ese martes no vamos a tener clase. Por eso, vamos a tener la clase de hoy, son 3 clases. La clase del martes próximo, que es 18, y la clase del jueves 20. Y después nos volvemos a encontrar recién el jueves 27, después que ustedes hagan la entrega de esta etapa. ¿Está? ¿Queda claro? Bueno, esa hora, dice, será el límite para subir las láminas digitalizadas en formato PDF al Drive en la carpeta creada a tal fin. Vamos a crear una carpeta para esta entrega correspondiente a cada grupo, de 2. Los registros después de esta hora se considerarán entregas fuera de término. El trabajo constará de un mínimo de 3 láminas A3 apaisadas en formato papel o digital, o sea, las puedo hacer por partes en papel, porque acá van a dibujar absolutamente todo, y después armo la lámina digital, o la hago totalmente en A3 y después le saco una buena foto, la escaneo y la subo. ¿Los planos y todo eso se pueden hacer en computadora o todo a mano? Todo a mano alzada, todo a Ok. mano. Esto no significa, dice, que se pueda trabajar en computadora. Se graficará a mano alzada y luego se organizarán las láminas de papel o se escanearán o fotografiarán y se armarán las láminas en computadora. Entonces, todo tiene que ser a mano alzada, así que hay que dibujar mucho. Dice, las 3 láminas estarán precedidas por una carátula con el rótulo completo, con el nombre de los 2 integrantes del grupo. Profe, Sí. mano alzada, o sea, sin regla, pero respetando las proporciones, ¿no? Si quieren usar la regla, pueden usar una reglita, pero no dibujen todo con regla, porque queda muy feo dibujado todo con regla. Más vale una línea torcida. Pero sí, dibujen a mano alzada. Si necesitan hacer alguna línea como guía, con alguna regla o algo así, pueden hacerlo. Pero en general queremos que dibujen a mano alzada, que usen color. Pero si tenemos que dibujar la planta, eso sí podemos hacer a mano, digamos, con regla. La pueden hacer a mano alzada porque no estamos pidiendo medidas. Entonces es un esquema de la planta. Un esquema de la planta del edificio. No es necesario que le pongan medidas. Entonces trabajo con proporciones. Obviamente un baño es más chico que el living comedor. Un baño es más chico que el dormitorio. Entonces puedo trabajar con proporciones. No es necesario. Y si por ahí tengo la planta porque la conseguí de algún plano, la calco en la hoja de papel, pero la calco a mano alzada. No es necesario que la dibuje con paralela y escuadra. Entonces dice, la entrega final incluye el proceso en bitácora correspondiente a la etapa 2, exportado en formato PDF. Como hicimos en esta etapa 2 la van a desarrollar en bitácora. ¿Qué voy a desarrollar en bitácora? Hago todos los análisis, y después recién estructuro de lo que desarrollamos los dos integrantes del grupo, la entrega en esas 3 láminas más la lámina número 1 de carátula. ¿Queda clarito esto? Profe, la carátula, o sea, la lámina para la carátula, ¿esa cuenta como la cuarta o entra dentro de las 3? No, esa es la cuarta. Ok. Esa es la cuarta
la cuarta lámina. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto de lo que se habló antes de que pare la grabación? ¿Alguna pregunta? Yo ahora estoy habilitando para que ustedes puedan descargar. Hay una parte del libro de Aquiles, el libro no está completo, para que no se equivoquen y sobre todo no se confundan, entonces les quede claro qué es lo que tienen que hacer. Van a ver que cuando lo lean, son unas paginitas, nada más poquitas, hay una breve introducción, y después tienen, después de esa introducción, están los análisis, ¿no? Y lo que les vamos a pedir es que lo descarguen ahora, igual van a poder descargar el enunciado también del trabajo práctico para tener, y entonces nos vamos a tomar un buen rato para que lean bien el enunciado, y no solo el enunciado, sino también el libro, este extracto del libro, que ya está habilitado ahí en el aula, y nos volvemos a encontrar, pero ya en los grupos, para que ustedes arreglen con los profes cómo van a organizar esos grupos de 2, y bueno, y consulten las dudas. Yo voy a ir pasando por los grupos, y consulten las dudas que tengan. Ya van a ser las 10 de la mañana, paro la grabación.